Hola, espero que estés muy bien. Yo soy Wally y esta vez te traigo el quinto episodio. Realmente tenía un poco abandonado esto ya que no tenía las pesadillas suficientes para realizar un episodio, pero al menos esta vez te traeré un episodio con dos pesadillas. ¿Qué pasa cuando vas a cuidar la casa de alguien más y hay algo oculto? Algo de lo que no te enteraste o no tuviste el suficiente contexto. ¿Te quedarías a afrontarlo tú solo con tal de cumplir con esta tarea, ya sea por dinero o por ser familia? ¿O te irías y dejarías ahí la casa? Esto es lo que veremos hoy, básicamente. Y no te olvides de que yo soy Wally, el anfitrión de tu pesadilla. Rituales en la casa de descanso. ¿Qué tal, Wally? Yo soy de la Argentina. Y cuando terminé de estudiar, en lo que buscaba un laburo formal me dediqué a ser cuidadora, ya sea de mascotas, niñera. Y en cuanto a eso no hay mucho que contar. Solo los ocasionales perritos o nenes inquietos. Pero en una ocasión, una de las señoras para la que cuidaba niños, la cual era pues una persona bastante adinerada, me ofreció recomendarme a la familia de su jefe, ya que querían que les cuidara una de las casas de fin de semana que tenían. Me dijo que ofrecían muy buena plata y que solo era quedarme ahí 3 días, para que no se quedara la casa sola, regar las plantas y sacar la basura. Fuera de eso, podía descansar en la casa hasta meterme en la pileta que tenían. Yo estaba recontenta y acepté sin pensarlo. Llegué temprano en la mañana y todo parecía ir bien. Regué las plantas rápidamente y el resto del día me la pasé en la pileta. En la primera noche se escuchaban varios ruidos, como si movieran cosas en el living. También se escuchaban ruidos como si llamaran a la puerta de la habitación en la que yo estaba, y hasta pequeños golpes como si llamaran a mi ventana. Yo me asusté pensando en que alguien se había metido, así que sin hacer ruido y un poco escondida, quise dar un recorrido en la casa para ver que no estuviera nadie ahí, pero no vi nada. Así que encendí las luces y comprobé que todo estuviera bien cerrado. Después regresé a la cama. Después de esa noche yo amanecí sintiéndome muy cansada y débil. Pensé que era porque había dormido mal. Ese día decidí limpiar un poco, ya que en algunas partes de la casa se había juntado polvo, sobre todo en algunas cajoneras que eran un poco antiguas. Yo no sé qué me dio, pero quise abrir una de las cajoneras. Ahí había algunas monedas extrañas, anillos y libretas. Estas monedas no podía reconocer, ya que no parecían ser monedas de dinero, o al menos no de las que tenemos en la Argentina. Los anillos también eran bastante raros. No sé cómo explicarlo sin parecer loca, pero me daban muy mala vibra, hasta me daban miedo. También había algo que me atrapaba, me generaba mucha curiosidad. Aclaro que no quería robarlos ni nada, pero quería saber qué eran o de dónde eran. Me puse a leer la libreta, me costaba trabajo leerle. Eran palabras un poco normales, pero me cansaban mucho, como si solo pudiera leer lento. De lo poco que pude entender, hablaba un poco de dinero, de sociedades y de control. También vi que tenían una especie de indicaciones para realizar diferentes rituales. De repente me di cuenta que estaba recagada de miedo. Así que dejé todo en su lugar y traté de distraerme. Me senté un rato enfrente de la pileta, pero no estaba animada a meterme. Por lo que me regresé al living y ahí me quedé viendo mi móvil. Conforme avanzó el día no podía dejar de pensar en las cosas de esa cajonera. Me atraían, pero a la vez me seguía dando miedo. Me pregunté también si estaban relacionados con los ruidos y comencé a cuestionarme quiénes eran estas personas que eran dueños de la casa, ya que era una casa enorme y parecían ser de mucho más dinero que la otra señora que ya me parecía adinerada a la que descuidaba a los niños. En la noche cuando me acosté traté de dormir, pero también había ruidos.
pero de una manera menos pesada que la noche anterior. Así que me quedé dormida. En la madrugada desperté cuando sentí como una parálisis de sueño, pero sin problema podía abrir mis ojos y moverme. Sentía como si algo estuviera encima de mí que no podía ver, o como si algo me estuviera absorbiendo la energía. Después amanecí aún más cansada y débil, pero ese último día me la pasé en el living viendo Netflix, ya que hasta meterme a la pileta me daba miedo. Yo sé que no tiene sentido, pero sentía que algo me iba a jalar hacia abajo de la pileta. Por lo que esa noche ni siquiera me quise ir a la habitación, traté de pasarla en vela mirando películas. Como a las 5 de la mañana me venció el sueño y desperté a las 11. De ahí simplemente regué las plantas y me quedé esperando a que llegaran los dueños. Cuando los conocí me parecían muy amables. Me agradecieron mucho y de una manera que uno pensaría que es linda. Hasta me dieron un extra de plata. Pero aún así me parecía falsa toda esta amabilidad. Me dieron muy mal rollo. Quizá por la sugestión, pero no lo sé. Cuando regresé a mi casa me eché a dormir y pude descansar mejor que ahí. Aunque sí duré algunos días en quitarme la sensación tan opresiva que me quedó de aquella casa. La señora a la que era niñera de sus hijos me dijo que habían quedado muy felices sus jefes porque les cuidé la casa, y de hecho me dijo que me iba a recomendar si se volvía a ofrecer esta oportunidad, pero yo le dije que no. Traté de hacerme la loca y decirle que muchas gracias, pero probablemente ya iba a encontrar laburo para después, así que no lo podría hacer. Pero realmente ni loca volvería a ese lugar. Segunda pesadilla. Hola Wally, espero estés muy bien. Te quiero contar algo que pasó hace como 12 años. Fue la vez que por una noche fui a cuidar a los perros de unos familiares lejanos. Estos eran por parte de la hermana de mi bisabuelo y habían heredado una casona antigua y muy grande en el campo. Ellos tenían 2 perros. En ese tiempo yo tenía aproximadamente 15 o 16 años. En esa ocasión temprano mi padre me fue a dejar al campo. Ahí mis familiares me recibieron, me dieron las indicaciones para cuidar a los perros. Realmente era muy sencillo, no había alguno que necesitara algún cuidado especial o tomar algún medicamento, por lo que simplemente me mostraron dónde estaban sus camas, que eran de las como camitas esponjositas para perros circulares que ves en muchos lados. También me mostraron dónde estaban sus comidas, sus platos para comer y algunos de sus juguetes como carnada, premios y pelotas para jugar con ellos. Después me dieron un recorrido por toda la casa y al final del recorrido nos paramos fuera de una habitación que tenía una puerta que se veía considerablemente más antigua. Me imagino que esa puerta era de la época en la que se construyó la casa, ya que la casa era pues también bastante antigua. Me pidieron de manera muy firme que jamás abriera esa puerta y mucho menos por ningún motivo entrara a esa habitación. De hecho, por lo que alcancé a percibir estando afuera en el recorrido de la casa, me di cuenta que no tenía ninguna ventana ni nada. Les pregunté por qué no se podía entrar ahí, pero evadieron mi pregunta diciendo que ya se les había hecho tarde y se tenían que ir. Ya cuando ellos llevaban algunos pasos afuera, la hija de ellos, que en ese tiempo yo creo estaba pequeña, les dijo que por qué me enseñaron el cuarto de la cosa mala, pero pues simplemente escuché que le dijeron que se calle y se subieron a su vehículo y se fueron. Sin duda, esto de que ahí estaba la cosa mala, pues se me hizo un poco raro, pero pues también al esa familiar ser una niña pequeña, pues no me interesó bastante, no le tomé importancia. Empezando, me fui a la habitación en la que me iba a quedar esa noche. Desempaqué, puse ahí en una silla mi único cambio de ropa
y decidí ir a ver qué tal estaban los perros. De hecho, a uno de ellos yo ya lo conocía por una fiesta familiar hace ya algunos años. Este ya era un perrito mayor y estaban realmente bastante tranquilos. Sus camas estaban en esa ocasión en la sala, estaban acostados, por lo que decidí yo también acostarme en el sillón, ponerme mis audífonos y escuchar música. Estuve descansando un buen rato. Cuando comenzó a atardecer, le di de comer a los perros y también calenté en el microondas la comida que mi madre me había mandado para ese día. Terminando de comer, también los perros acabaron mucho antes que yo de comer, así que quise salir al patio trasero, ya que por ahí de un lado había un pequeño bosquecito y del otro lado era una extensión grande de campo. Así que salí con los perros a caminar porque yo quería disfrutar este ambiente que prácticamente ya es imposible de encontrarlo en ciudad. Además de que las casas estaban bastante lejos una de cada una. Por lo que pues fue una caminata que me tranquilizó bastante de todo el estrés de la ciudad. Hasta me transmitió un poco de paz. De hecho se alargó bastante esta caminata, la pasé muy bien. Y decidí regresar cuando la batería del móvil se me estaba terminando. Ya en la casa puse a cargar mi teléfono. Mientras estaba comenzando a anochecer me di cuenta que los perros estaban algo inquietos. Me imaginé que no había sido suficiente la caminata para ellos, así que salí con ellos de nuevo al patio trasero, pero esta vez para jugar lanzándoles una pelota. Todo iba bien hasta que cuando comenzó a anochecer los perros dejaron de jugar y parecía que estaban algo nerviosos por regresar a la casa, así que nos metimos de nuevo. Estando ahí noté que ellos solo estaban mirando las ventanas, parecían un poco nerviosos, pero a la vez yo no sabía si era normal en ellos o no, ya que simplemente estaban viendo hacia la parte del bosquecito. Parecían poner bastante atención, así que yo para ver si podía relajar un poco el ambiente con ellos, decidí darles de comer, pero ellos no me hicieron caso, ni siquiera cuando les llamé. Yo decidí ponerme a cenar y dejar que los perros siguieran asomados, y a la mitad de mi cena me asustaron, ya que comenzaron a ladrar, pero más que ladridos por atención o agresivos, se notaban de miedo, ya que también emitían esos lloridos de perro clásicos cuando están muy asustados. Cuando fui a ver qué pasaba con ellos, me di cuenta que ahí seguían asomados viendo hacia el bosquecito. Estuve un rato asomado con ellos para ver si podía ver algo, pero al estar tan oscuro y estar en campo no se podía ver casi nada a la distancia. Era un negro total. Decidí ir con la lámpara a echar un vistazo, ya que también temía que alguien anduviera rondando por ahí y eso estuviera causando el nerviosismo en los perros. Ese paisaje tan tranquilo y de tanta paz que me parecía en la tarde, ahora se veía bastante más terrorífico. Casi como en una película de terror. Los perros no salieron conmigo esta vez, simplemente estaban en la puerta ladrando con bastante desesperación. La verdad esto me asustó mucho, así que me regresé corriendo con ellos. Regresé y cerré muy bien la puerta para evitar que alguien entrara si es que realmente había alguien rondando por ahí. Como los perros no habían cenado, comencé a llamarlos para cenar de nuevo, esta vez haciéndoles el típico sonido para que se acerquen y haciendo ruido con sus platos. Esta vez sí logré que cenaran. Después de un rato los acaricié para que se les quite el nerviosismo y terminando nos fuimos a dormir. Puse sus camas en la habitación donde yo iba a dormir, ya que también me sentía con algo de miedo. En medio de la noche escuché como el perro más viejo lloraba, por lo que traté de determinar dónde estaba, pero se escuchaba afuera de la habitación, así que comencé a buscar por toda la casa. De una manera difícil de explicar, me era muy complicado escuchar de qué dirección venía el sonido. Finalmente creí poder ubicar el origen de este sonido, así que fui corriendo, y para mi mala suerte se escuchaba justamente adentro de la habitación que me habían pedido no abrir. Esto me asustó, ya que durante un par de segundos traté de abrirla, pero no podía, al parecer estaba bien asegurada. Yo escuchaba cada vez más fuerte los chillidos del perro. Se notaba bastante desesperado. Comencé a entrar en pánico y le empecé a pegar a la puerta, a darle patadas,
pero realmente un niño de 15, 16 años pues no le iba a hacer nada a una puerta antigua. Entre más escuchaba los sonidos del perro, más desesperación tenía yo. Así que comencé a correr por toda la casa buscando alguna caja de herramientas, alguna llave o lo que sea que me ayudara a sacar al perro de ahí. Entre todo lo que buscaba y corría por la casa, me di cuenta que el perro se asomó de la habitación donde yo me estaba durmiendo, lo que me sorprendió bastante. Por lo que esta vez, pensando de manera un poco más clara después de esta sorpresa, prendí la luz y ambos perros estaban ahí en la habitación donde yo estaba. Me asomé a la habitación restringida de nuevo y comencé a escuchar pequeños golpecitos que iban aumentando cada vez más y más. Me armé de valor para quedarme ahí, ya que pues los perros no quisieron acompañarme. Y después de un momento hubo un silencio, ya no se escuchó ningún sonido. Justo cuando me iba a ir, escuché una risa horrible. Me dio bastante miedo, ya que sonaba como esos videos donde ponen a los huskies a hablar y hablan como de manera muy larga entre aullido y hablada rara, pero era una risa que sonaba a la vez bastante maliciosa. La verdad no sé cómo explicar el tipo de sonido, pero era aterrador. Yo, al reaccionar, decidí echarme a correr hacia la habitación y ya me encerré ahí con los perros. Esto fue a pesar de que de repente se escuchaban aún ruidos, chillidos de perro, la risa y hasta golpes. Todos parecían venir de otros lados de la casa, pero yo estaba seguro que era en esa habitación. Esto fue, ya prácticamente no salimos hasta que regresaron los demás familiares. Así que ahí termina esta historia de lo que me ocurrió, pero les tengo una pequeña actualización para brindarles un poquito más de contexto. Este fin de semana vi a esa parte de mi familia de nuevo en una reunión y aproveché para preguntarle a mi prima segunda, creo que ese era el término correcto, la que era una niña pequeña que en ese año tenía aproximadamente unos 10 o 9 años. Le pregunté qué es lo que sabía o qué había en esa habitación. Ella me contó que en algunas ocasiones había escuchado que otros tíos y familiares hablaban de que antes en esa casona se hacían invocaciones, se hacían pactos y diferentes rituales. También me contó que no hace mucho habían derribado esa parte de la casa donde debería de estar este cuarto restringido. Lo cubrieron con losa y ella cree que fue para evitar que pisaran la parte que estaba a nivel del piso de esa habitación. Aunque de todos modos dice que pararse sobre la losa le provoca una sensación bastante desagradable, incluso aunque el cuarto ya no esté y esa parte sea al aire libre. Eso es toda mi historia, Wally. Gracias por leerla y si es que la llegas a pasar en tu página, pues también muchas gracias. Esas fueron las historias que les traigo en esta ocasión. Díganme, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué clase de cosa habitaba esta habitación restringida? Y en cuanto a la otra pesadilla, ¿qué clase de personas o en qué clase de sociedades estaban metidas los dueños de esta casa de descanso? ¿Tendrá algo que ver con temas ocultistas, esotéricos o más que nada grupos de poder? Déjame saber qué es lo que piensas en los comentarios. No te olvides que yo soy Wally, el anfitrión de tus pesadillas. Chao.